Que siga el aplauso para Andrés Llena. Ese tío. Y para Bernal, que está aquí con todos vosotros también. Marginado, aquí en una esquina, pero estás, tío. ¿Qué pasa, tío? Pues bien, estem. O sea, una setmana més, sempre molt ben acompanyat de Bernal, que ja hem vist que li sona el mòbil i ja està al mire. O sea, Sí, está con el móvil ya, está aquí como casa. M'agrada que ara sí que ja hagi vingut més d'una vegada que estic formant part de l'equip, perquè realment ets el més guapo de tots. O sea, La verdad que sí. Sin micro, y eso sí, no te dan micro para que no charres. Porque tú charras con la imagen. Claro. al micro aragonés, en plan de... ¿Y pero lo demás qué? Pero lo de, pues bueno, tira que te va. Hombre, estarás contento hoy. Hombre, yo todos los días que estic hasta el programa, Jorge, estoy contento. Hombre, hoy viene una tía... Una tía no. Viene una institución. Hombre, que está, o dos. dos o tres, las que salgan. Está Joan de Luisiana. Está Joan, encara més Joan, de la Val de Benás. Así es que pido un fortísimo aplauso para recibir a Luz Gabás. Hola. ¿Qué tal? Ya, la primera... Luz. ¿Aquí? ¿Aquí Sí, me siento? asti perfecto. Lo primero una vacilada, ya una cobra, nada más de entrar. A ver, es que has fardado mucho de que habías tenido el COVID hace poco y yo no lo he pasado. No, pero entonces no lo quiero fa coger. muito. Yo no lo he cogido aún. Claro, allí en Ansils, ¿cómo vas a pillar el COVID? Aquello estarás más a gusto que para qué. Al principio sí, pero luego viajé mucho y saludé a muchas personas. La verdad Ya. es que existía el riesgo de cogerlo. Sí, sí. La verdad que yo también he saludado a personas. En la Fueva, en la Z... Sí, se saluda Chen, sí. Se saluda, Chen. Pero- Es lo que tiene el mundo rural, que somos muy saludadores. Muy saludadores. Sí. Yo voy por aquí por Zaragoza y voy a ser la Chen como que me sale el saludo, pero de repente digo, no. No, aquí no. No, aquí no. Bueno, pero quizás si lo probáramos nos responderían. Igual sí, no sé. Yo creo que no. Ah, lo podíamos probar. Pueden probarlo, ya verás. Sempre hi ha uno que es quede poble i que Ese, li mi falta una tío, mica gracias de... por saludar. Pero tú también es de Monzón, ¿no? Yo soy nacida en Monzón, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Rodri, regidor del programa, ¿qué te pasa? Jorge, ¿Qué quieres? se ha faltado mucho a Monzón en este programa. Efectivamente. Hoy va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hoy, para que no hagas nada malo, he traído a mis colegas. Venga, colegas, bate arriba. Estos son mis colegas, piénsatelo muy bien, Jorge. ¿Cómo he entrado con eso? Pues a ver, porque el de la entrada es muy sobornable y además vengo siendo yo. Entonces, pues, esto es lo que tiene, tío. Està guai perquè a Monzó primer estaven los templarios, ara estan estos tres chavals en un bate. Antes los templarios, ahora los trinitarios. No son fiestas de Balbastro, tranquilos. Además, creo que Balbastro les va a ganar en el derbi, ¿no? En el último derbi igual ha ganado Balbastro, quizá. No sé de qué me hablas, tío. Yo tampoco. No, Ni idea. no tenéis ni idea los de Monzón, que Balbastro todo se ha metido una toa allí guapa. A que te corto el programa. Un aplauso para el Rodri, por favor. Bueno, pues mucha suerte de que esta Chen en el camino de aquí, de Monzón aquí, no se haya perdido, ¿verdad, también? Pues muy bien, sí, la verdad. Però si en algun moment veieu que se falte a Monzó, pugueu amenaçar a Jorge o pujar en los bates. O sea, lo que os vingui millor. Pero ¿cómo podéis amenazar a alguien de Monzón? Eso es imposible. Bueno, No tiene sentido, es imposible. Perquè així s'esperguen. bueno, a ver si suele ser al revés, que los de Monzón amenacen, es verdad. Ya paro. No, la Chen de Monzón muy maja, ¿eh? Yo he Eso. estudiado en Monzón. Ahora vamos por buen camino. Ahora sí. Muy majo Monzón, pero más majo que Benás. Es que el Alto Aragón es muy bonito, todo. Yo tengo el corazón partido. Yo estudié en Monzón. Yo también. En el mismo instituto, me imagino. En el IES José Mor de Fuentes. Efectivamente. De aquí viene toda esta Chen también, claro. Sí. Pero mi familia venía de la familia paterna de Benasque y la familia materna del Valle del Lierp. Por lo tanto, hombre. esos 100 kilómetros que hay desde Monzón hasta la frontera con Francia, bueno, pues Casi me los sí. conozco bien. Sí, y como que el mundo rural es parte también tuyo, ¿no? O sea, Sí. tú a día de hoy tienes en cara caballos, tienes todo... Me acuerdo que creo que tenías caballos, ¿no? Sí, gallinas y ocas y... ¿Sí? Sí. ¿Y qué sí, tal? sí. ¿Cómo va? Pues bien, sí, dan faena. Comen mucho,
Bueno, esto es una conversación Pero, ¿y típica. ¿Se has matado un típica. conillo? No. ¿No has matado? ¿No has espellotado un conillo? No, yo no. Yo personalmente no. He sido testigo. Ah, bueno. Pero T'anava a dir, per fer una demostración No, verbal ara, una explicación no, o sea, sabría describirlo en una novela porque lo he visto. Y la diferencia respecto a las generaciones actuales es que nos sentamos a contemplar cómo lo hacían. Sí. Ya está, te sentabas, lo hacían y ya está. Quan mataven al tocino en casa mía, mi pare mos amagaba en la habitación y nosotros, la mía germana y yo, mos amorraban Sí. allí para ver cómo el mataban. Claro, perquè pero escoltar-lo era- l'escoltaries. Escolta, sí. Era duro de ver. Duro. Sí. Es que el mundo rural tiene estas cosas. En concreto, la matanza del Sí, eso sí. cerdo es dura de ver. Te sorprenderá una miqueta la entrevista, imagino. No, iba a hablar de mis gallinas, pero... Ah, pues no, sí. Mentre no les hagués portat, que ja hem aconseguit sacar la merda que va de las gallinas del gall de sope... Es maravilloso que la primera escritora que dice, yo no vengo a hablar de mi libro, no, yo vengo a hablar de mis De mis gallinas. gallinas. Es que me has Y de- preguntado y me he quedado con ganas de Pues hablar de charlamos de las mis citas, de gallinas. las gallinas. Llevan una vida feliz y plácida y además mueren de muerte natural. ¿Per qué natural? Natural. Quiero decir, o mueren porque les da un infarto a las pobres, ya les toca, o porque se las lleva un halcón. En cualquier caso es muerte natural. Sí, o un zorro o... También natural es que te mueras si es te una muerte clavan un natural. cuchillo, Sí, sí. sí, no, pero no por la acción de mi mano o de la de mi marido. No. Ellas son felices ahí. Ahora están cobando, están muy entretenidas. Hay un jaleo en el gallinero ahora interesante. Sí. Qué guay. Pero eso, lo que yo te quería preguntar es que en las tuyas obras sí que posas de relieve el mundo rural, en Regreso a tu piel, está en El latido de la tierra ya encara més present. Sí. ¿Per qué important para tu el mundo rural en las obras? Porque yo creo que los escritores escribimos sobre nuestra forma de ver el mundo. Entonces yo he crecido y he vivido en el entorno rural. Entonces es inevitable que mi visión del mundo esté tamizada por esa visión, sobre todo del contacto con la naturaleza, de las costumbres pasadas, de las lenguas que hemos hablado en nuestro territorio, aunque yo no la hable. Xerres una miqueta, Luz. Una miqueta, però no xerraré perquè aniré a casa i me diran que ho he fet molt mal. Entonces no penso xerrar ni ragonar en Benasqués per més que me insistas. Yo no tengo... ¡Uy, no! Aunque ho acabe de fer, però dona igual, no ho tornarà a fer. No. Se me... Estoy con tú. Cal sentirse cómodo, aquí cada Sí. cual charra en la lengua que más cómodo se siente. Sí. También es verdad que la lengua que no se charra es la lengua que se pierde, pero no te quiero dir res. Captado, lo he captado, No, sí. però- Però ¿sabes què passa? Que quan jo era xica, mi pai no xerrava, no me ragonava en patuès. Ja. Él ragonava en patuès dan su germano, dan tot el món asti alto, però a jo no me xerrava en patuès. Entonces yo ho sentia y se me ha quedado en la cabeza y el puesco yichí, Ja. pero no el puesco ragonar. Ya Bé. veo, sí. Solo un 60%. Bueno, pues como el Andrés en general, sí. Pero claro, es que tú también tienes la suerte, penso, de que cuando han comenzado a escribir ya pues una miqueta més formada, que no ha sido una cosa de muy joven, de comenzar y decir, venga, va, no. O sea, es que la primera obra tuya es Palmeras en la nieve. Es que cualquier persona querría esto en el suyo currículum. O sea, tú ya comenzas y dices, bueno, pues aquí Palmeras en la nieve, pues aquí, para el que la quiera, ¿sabes? Però ja tenia 40 anys. Joder, pues per quan això, me va però... sentar a escriure. Per això. I ja tenia experiència i sabia el que queria fer. Ya, Tenía per molt això claro digo. què quería fer, Que sí. está muy bien, que quiero decir que... No hubiese ¿Cómo podido debutas? escribir a los 25. Ya. No, imposible. No. No hubiese tenido la madurez. Cal ni- llegir també per tenir una Sí. miqueta més d'estructura, però Pero no sobre todo trafucarte. experiencia vital. Experiencia vital. No hubiese podido escribir ciertas cosas de Palmeras en la nieve a los 25, estoy convencida. ¿Como Estoy convencida. cuál? Por los sentimientos de pérdida, por ejemplo. Porque a los 25 años uno es feliz, está en la universidad o empezando a trabajar, o bueno, Depende del treballo. sí, bueno, pero eres feliz. Sí, en general sí. Jorge, va, venga, Sí, reconoce, sí, eres va, feliz. por- Es feliz. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí. Hablamos en general. Me imagino que habrá personas que habrán sufrido. Home, per lo supuesto, suyo, pero bueno. però que se vive millor con 25 que con... Me penso, no lo sé. Es otra actitud hacia la vida. No sé si Yo mejor ya no o tengo peor, pero- 25, yo ya ¿No? tengo una edad, yo ya tengo 27. Oh, ya tienes una edad. Tienes una edad para sentar la cabeza, Jorge. Sí, pero- sí, ya voy tarde, Sí ya o voy sí, tarde, Sí ¿no? o sí, sí o sí. Pero ¿y tú esperabas poder vivir de escritora y tenir esta vida cuando escribías en Palmeras en la nieve u otras?
no era consciente de que implicaba publicar un libro y que además tuviese mucho éxito. A mí me hacía mucha ilusión ver Palmeras en la nieve publicado, porque sé que recogía una información que se iba a perder y yo quería que mis hijos no olvidaran ese pasado también de mi familia y de su familia. Claro, lo que vino después me sorprendió y poco a poco sí que... Pero fue poco a poco, no es de repente, venga, ya soy escritora, ya me puedo dedicar a escribir. No, la cosa va poco a poco, chino-chano. Y bueno, en realidad yo hasta la tercera novela, hasta Como fuego en el hielo, no empecé a definirme como escritora. Cuando decían, te invitaban a algún sitio, ¿qué ponemos? Yo, no pongas nada, pero a partir de la tercera novela dije, venga, va, pon escritora. Sí, me costó creérmelo, un poco. Y después ya comenzas a... I de Palmeras vas anar a veure la pel·lícula? Si van a què? Si vas anar tu a veure la pel·lícula. A veure? Sí, moltes I te va agradar vegades. més el llibre o la pel·lícula? A mi la pel·lícula me va fer molto goi. Tema escabroso. ¿Escabroso cuál? Escabroso. ¿Cuál? Mario Casas ragonant en Benasqués. Oye, es un puntazo, ¿no? Uf, ala, ho va fer bé. Bueno. ¿Cómo que Con bueno? acento madrileño. Vale, sí, el va a FB, pero con acento madrileño. Mira, pues te digo una cosa. A ver. Aún me chocó más el de la chica, el de la hermana, porque ella es catalana y entonces hablaba Benasqués con acento demasiado catalán. Es verdad, Mientras que los hermanos lo hicieron bien y además tenían un profesor de allí de Benasque. ¿Qué? Hombre, un amigo mío. Claro que a mí me llamó la de la productora y dijeron, oye, ¿quién puede enseñar? Yo no tenía tiempo, no le iba a hacer bien y mi marido tampoco, no le van estas cosas. Y entonces sí, llamamos a un amigo, Pelós, que habla un benasqués Perfecto. perfecto, no perfectísimo como los de antes, Sí. y se fue a Madrid y les enseñó... Mira, una anécdota. A ver. En el rodaje de la película, me acuerdo cuando llegué a la finca de San Paca, la que habían recreado en Osorio, en Canarias, en Teror, y entonces... supieron Alain Hernández y Mario Casas que llegaba y entonces se pusieron cada uno en un balcón de una casa diferente y empezaron a hablarse en patués lo que se habían aprendido. ¿Qué dices? Fue muy lindo. Qué Eso no está guay. grabado, eso lo vi. Eso te llevas tú ya... Sí. Bueno, pues ya no te digo... Yo pensaba que el director no querría... no sé, no pondría las frases en benasqués. Pero también le da una esencia y quiso. un... Sí, dijo Bubi y benasqués. Oye, pues qué guay. Sí. No sé, me sorprendeba porque digo, yo qué sé, igual si necesitas algún día alguno que te charre en aragonés, pues... Sí. Mira, pues por ejemplo, en Regreso a tu piel, sí, ahí se podría reescribir. Yo no Sí, quiero decir un nada, aragonés, pero... Es muy de aquí, esa novela es muy de aquí, sí. Podría ser. Y no sé, es que yo... Hasta de actor te podríamos poner, Jorge. ¡Oh, hombre! Fíjate. ¿Yo qué quieres? Dime algo, yo te actúo. Ponte muy triste ahora. Muy triste. Por algo que te pasa, Jorge, ¿qué te pasa? Mario Casas charrar en aragonés. ¿Eso te pone triste? No, qué coño. Están de cachondeo. No sé. Pero, ¿y tú no pegas pedife un cameo? Porque tú querías ser actriz. A mí me gustaba mucho actuar, bueno, de hecho en la universidad hice mucho teatro, pero es que el mundo del cine es muy complicado y requiere mucho tiempo, mucha energía y yo entonces no tenía ni tiempo ni energía para... Pero tú eras joven, podebas felo. Estabas No. feliz, Luz. Bueno, espera, no, chove con la película no, que... No, vale, verdad. Bueno, sí, no. chove sí. Sí, pero no para eso. Vale. No. Hubiese podido ser, sí, un cameo, pero en aquel momento estaba muy ocupada. Te recuerdo que entonces era alcaldesa, había salido la película, estaba con la siguiente novela. ¿Cómo te metes en dichos follones? Pues eso, entonces no tenía tiempo casi ni para disfrutar. O sea, yo creo que estoy disfrutando más ahora que entonces. Sí, ¿eh? Sí. De verdad. Pero teatro, ya que lo nombras, hice en la universidad e hice en este escenario donde estamos ahora. ¿Qué me dices? No había vuelto a pisar este escenario hacía 35 años. Está igual. Está igual. Sí, está igual. No, está igual. en verdad todo esto está igual. Está igual, sí. Pero aquí ensayábamos, recuperamos, cuando yo empecé la carrera, el grupo de teatro universitario y ensayábamos aquí en Ecerguna. Qué guay. Y se me había olvidado y cuando llamasteis, empecé a tener visiones del pasado y regresiones, sí. Visiones y así. I no te passa tu que veis una miqueta ara que dices lo de les visiones, perquè n'hi ha una corriente també d'estes teories conspiranoiques de gent que veia coses i diràs, què m'està contant este tío? És que nosaltres, mon eniu a Monzón.
Bueno. ¿Al castillo? No. A poner la radio y escuchar Estan sacant cacofonías. els bates, ten cuidado. A xerrar con la Chen, a xerrar con la Chen, a xerrar con la Chen. Bueno, aneu a Monzón a xerrar con la Chen, a xerrar con la Chen. I hem sacau, bueno, este documento gráfico per aquí. Au a veure-ho. La Terra no hi és redona. Hombre, la Tierra es más plana que el copón. Sí, es como una tabla a planchar. A ver, bueno, es cuestión de visión del ser humano, ¿no? Vemos que el mar está completamente plano, vemos que la Tierra, más allá de montañas y tal, pues no sé, o sea, no tiene mucho sentido con respecto a la gravedad que sea redonda. Fíjate, aquí en Monzón, por ejemplo, ahora no está, pero hay veces que se pone la boira aquí y se queda días y días y días. Eso en una tierra redonda no puede ser, ¿no? Yo, mírate, yo no he pasado de Binefar. Yo, en cuanto llega la niebla, ya digo, bueno, aquí es el fin del mundo, porque ¿cómo va a ser redonda la Tierra? ¿Cómo va a ser redonda? Cuando vas al mar, o sea, llegas y dices, es plana, o sea, no veo cosas que me digan es redonda. ¿Qué piensas dels artistas que han muerto, que están a una isla allá, trabajando? Pues igual se han reencarnado en pajaretes y están ahí pillando con sus temazos y por ahí, ¿sabes? Así, plan post-mortem. ¿Maradona? Ese, por ejemplo, lo raro es que viviese tanto. ¿Los reptilianos existen? Pues mira, no sé, lo decían de la mujer esta, de la reina. Yo no los he visto. He visto alguno que es un poco lagarto. Mira Elizabeth. Mira, Elizabeth, bueno, tenía una cara la mujer, pobreta, que yo todo el respeto, pero era. Hay reptilianos que nos manejan a los humanos y hacen con nosotros lo que quieren. ¿Y tots els presentadors de telediario són reptilians? Hombre, igual todos no, pero Matías Prats seguro. Bella teoría conspiranoica en Monzón. Pues hace años estuvieron los de Cuarto Milenio por Monzón. Lo que pasa es que no sé qué hicieron. Sí, en el castillo por las cuevas que hay abajo, ahí hay fantasmas de los que vivieron aquí con Jaime I y todo. Bueno, tú dices de la Chen de Monzón. La Chen de Monzón, deixad de dar motivos. Es que dad motivos. Perdona, tenemos muchísima imaginación. Muchísima. Claro, y la imaginación pues es necesaria, ¿no?, para el arte. Oh, sí. Pues ya esto, la verdad que ha sido una descripción de arte lo que acaban de leer. Claro. Sí. Muy bien, zagales montisonenses, de verdad, a tope. Pero fuera de todo esto, fuera ya del cachondeo y de todo esto, Luz, que es que Luz Gabas acaba de ganar el premio Planeta per lejos de Luisiana. Por favor, un aplauso para ella. El tengo por aquí. ¡Guau! ¿Qué se siente cuando ganas un premio como el Premio Planeta con todo esto alrededor? Y es importante. Estarás saturada ahora. Estoy todavía en una nube, trabajo mucho, pero estoy muy feliz. Es que soy consciente de que he conseguido algo difícil e importante. Entonces todavía me siento, pues eso, muy agradecida, muy honrada y muy ilusionada. Sí. Qué guay. Sí, hay mucho trabajo en esa novela y claro, ahora ya pues se la ha leído mucha gente y es cuando te comentan pues lo que han aprendido, cómo se han enamorado de los personajes principales, de su set, de Iscate, de la historia, de su historia de amor. Bueno, pues que es una novela muy completa. Y además sucede en un territorio muy desconocido, como es las tierras de Luisiana, las tierras del Mississippi a finales del siglo XVIII, y para mis lectores cercanos siempre hay guiños, guiño, hay dos personajes aragoneses en la historia. Qué guay. Sí, siempre lo hago. Y cuando te dan un premio Planeta, ¿qué sientes? ¿Que como un poco como los Goya? ¿O no? Esto es una cosa de... Bueno, ¿Tú te lo esperabas? A ver, en la gala de los Goya hay muchos premios. En esta solo hay uno, dos. para ti. El primero y el segundo. La semana que se conoce el premio hay 10 finalistas. Entonces yo leí en la prensa y ahí estaba mi novela con el seudónimo que presenté. Y claro, entonces en la cena, vosotros esto no se ve en el streaming o en las televisiones, mientras vamos cenando se van cayendo, de esas 10 novelas van cayendo hasta que solo quedan 2. Entonces, claro, yo ya supe que uno de los dos premios era mío. Ya. Claro, entonces primero leen a la finalista y en el momento que ya dijeron el nombre de la finalista, yo ya por dentro era muy bien, soy yo. Pasas muchos nervios y luego recuerdo el
el trayecto desde la mesa hasta el escenario, claro, es un escenario muy grande, hay muchísimos periodistas, todos son cámaras y focos, y me repetía, tú tranquila, hazlo bien, que te van a ver todos tus queridos de, Claro. ¿no? de tu tierra. Yo pensaba sobre todo, pues eso, en mis pueblos, ¿no? Que te van a ver todos, tú hazlo bien, y lo hice bien. Però això sopa com l'argument d'una sitcom que podria ser un thriller, ¿no? Como 10 finalistas y se van cayendo uno a uno, y ya uno por ahí que digo, el premio será mío, y saque un cuchillo igual que a la... Es de Monzón, lo digo por la No, imaginación, no, ya lo sé, ya, de cerca. No, però jo anava a nadar amb això. Jo no vaig estudiar... Pues perquè el agua de ahí también. Sí, és l'aigua d'ell. Es el agua, sí. Pero el premio, 1 millón de euros. Sí, tenéis que estar muy contentos, la mitad es vuestra, es de todos, sí. De Hacienda, ¿no? Que digan que si no retorna. de todos, sí, es T'han fet la importante para nuestra transferència tierra. ja? Això va per transferència o per cheque o...? Bueno, sí, claro, te lo ingresan en Y tu ya cuenta ya- y te descuentan ya algo y después te descuentan más y luego lo pagas tú. O sea, y con lo que te queda, pues vives muy contenta y feliz. Y Sí, felicísima. claro, ya está, claro. Y Y yo te iba a agradecida. decir, ¿qué vas a hacer con ese 1 millón de euros? Pero claro, ya Yo con te lo lo he que dicho, queda... con la mitad, vamos a decir, ¿Con ¿qué la harías mitad? con medio millón de euros? ¿Qué Vamos a farías? empezar por ahí. Vale. Pues es que... Ya ha volado, ya ha volado. A ver, vamos a ver. Vida de rockstar, Luz, no, ahora. no. Una cosa solo, los escritores o los artistas o las personas que trabajan por proyectos pues pueden estar 3-4 años sin ingresar Claro. y de repente recibes lo que decimos aquí, una morterada. Bueno, pues con eso vas... bueno, yo sé que puedo estar ya... He cubierto unos años que no he cobrado y podré preparar otro proyecto. Claro. Va por ahí la cosa. claro. Soy poco caprichosa. Y una pregunta, ya fuera de... es que no hay una cosa que te he sentido en las entrevistas, o A que ver. te he sentido una miqueta que puede tirar per esti. Pero al final estás fent una novela histórica. Pero no hay gente que dice que una novela de amor. Son las dos cosas. Es un viaje físico y emocional de personajes en un contexto muy concreto. Entonces, la parte del contexto es historia pura, pues porque son los 40 años en los que España poseyó el corazón de Norteamérica, lo que ahora serían unos 10-12 estados, como he dicho antes, el territorio del Mississippi, y todo el contexto histórico está perfectamente desarrollado, aquello sucedió así. Pero entonces lo que hago yo es inventarme varios personajes para que la acción avance, porque no quiero que sea una lección de historia. Sí que he recuperado un pasado desconocido, pero de una manera pues novelada, o sea, es una novela. Exacto, Una pero novela. igual, quiero decir que igual va con una miqueta de... No, es que esto al final es una novela romántica más que histórica. Yo lo digo Como porque... las de Manuel Vilas, que escribe mucho sobre amor. Claro, Sí. no, es que per iso, per asti voy, Claro, per asti todo, voy. sí, bueno, pero esto ya se sabe. Cuando los hombres escriben del amor es algo sublime. Claro. Vale, pues, no sé, yo pienso que cada uno lee lo que Es quiere. que efectivamente. A mí me gusta mucho escribir novelas de amor y me gusta leer novelas de amor, y diría que el 95% de la literatura que se ha escrito tiene que ver con el amor o el desamor o similar. Es que Las importante. pasiones humanas son las que son. Sí. ¿Y lenguas nativas de allí también habrás tenido que estudiar o tener que conocimiento? ¿Qué destacarías de allí, de Ay, Xacheno? me gustó mucho, mira, ya me... Porque cada lengua una cosmovisión, cada lengua al final... Pues como ahora en Internet hay tantas cosas y puedes acceder a los archivos, me metí en los archivos lingüísticos de las tribus Quapaw en la Tierra Media, en la zona de Arkansas, y de los Cascai, y de los Kaskaskia, perdón, y los... Sí, los Cascai son un Sí, coche. no, pero es que iba a unir, ya yo misma me he dado cuenta, digo, esta cabeza ya no va. Publicidad, como lo que hemos dicho antes. Que paguen, por favor, en este Exacto. programa. Publicidad, Cascai. Los Kaskaskia y los Miami. Y entonces escuchaba los diccionarios online para hacerme idea Buah. de cómo sonaba. Y luego todas las traducciones. Entonces sí que, claro, el lenguaje transmite muchísima información. El contacto con la naturaleza, la relación entre, o sea, las lealtades, todo eso está en el lenguaje. Y luego sí que me llamaba la atención que eran como sonidos muy profundos, pero claro, Como no sé cultural, más. sí. Sí, sí. Yo sí que he sentido que los cheroquis no tenían palabras para dir lo siento, ni adiós. Divan mos tornarem a veure. Los cherokee no salen en mi novela, No, ya, no ya. lo sé, y yo solo sé de dos y un poco. Ah, bueno. Però No sé al, más. al discurso del Premi Planeta també vas dir, vinga, va, Benasqués no, però Cascasia a lo loco. Cascaskia, Cascaskia, sí. ¿Cómo son? Perdón. Mira, Luz. podía haber dicho algo en Benasqués, tienes toda la razón del mundo. Sí.
Pues se me va No. xuplida, no... Se te va xuplida, Sí, que sí, esta palabra lo preciosa. sí, me encanta, sí. Xuplida. Sí. Pero, y esforiga. Y esforiga. Oh, esa es mi palabra Con favorita. la esforiga. che que está aprendiendo aragonés. Y xuplida y esforiga. Esforiga. Y con iso tirad en O sea, tal es que además esforiga, cuando tienes todos los apuntes... Estes esforigant. Estes esforigan, a ver qué Claro. trobes, a ver qué trobes. Y mos podrías hacer una demostración de lenguaje cascasia. Es que ya sé... Cascasquia. Cascasquia. Se nos... Tres cas. Jorge, en decir quixa sílaba, No me sale. Sí, ¿Vos sabrías decir? es que entre la marca del coche me vale a mí y bueno, Es que yo también... Vale. A ver, es que entre el Benasqués, el Ribagorzano, se me ha olvidado ya, ¿no? El Cascasquia... Molt bé. Jorge. Bueno, no, lo único que dije gracias, dije Mishinewe. Y luego Ninteji, que es mi corazón, que es, además en Alicante hicieron Qué guay. hicieron vino y eligieron un vino basado en la novela y entonces eligieron el nombre Ninteji, que es mi Ninteji. corazón, me encanta. Ninteji. Tú que sabes lenguas, alarga. Ninteji. Esa, qué bonito. Vale. Que suena bien, ¿eh? Suena bien. Vale. Te van a enviar un lote Pero en del fin, vídeo. insisto, yo sé nada. Todo el respeto, Todo el Ixoche. respeto, por favor. Y Pues si no te atreves a charrar más. Benasqués, pues ya metemos a charrar cascasquia. Repito bien, pero... Pero que charras bien, Luz. Bueno, un 65% hemos dicho yo, ¿no? 70. 70, vamos, venga, Vale. sí. ¿Y tú, Andrés, qué mos traes de Tamarit? Jo, mira, avui tinguem, torne uno de los clàssics de la secció, que avui anem a fer consultori. Però, com està Luz Gavàs, te vull demanar ajuda avui també. Vale. I és un consultori especialitzat, un consultori amorós. Hoy, bien. Vale, com a tu, a més, has fet molta trama Vamos allá. romàntica i de més. Hoy, a ver si me vas a dar ideas para... Pues tinguem Astia, així que vaig cap al sofà, si me deixes. Sí, si no te, viene pues, así. pues voy para allá. Viene, Un aplauso, Andrés Llena. viene. A ver, consulta. No, o sea, si, no soy yo. Ah. No soy yo, o sea, No, son... ya lo entiendo. Ah, vale, bien. Lo entiendo, ¿eh? Te No, entiendo. si yo digo... Yo también te entiendo, Andrés, no siempre. No sempre. No, o sea, nos han enviat consultes, però a veure, nos les han enviat en àudio, que això Què és dices? insòlito. Primera vegada. Sí, primera vegada que nos les envien en àudio. Ne tinguem unes quantes. Si puguem escoltar la primera... A ver. Vale. A ver... A ver, tengo un problema con mi pareja y es que cuando vamos a dormir él me dice que no quiere la manta, entonces yo me cojo la manta y después al día siguiente se queja de que ha pasado frío, entonces no sé. Ella quiere solucionar un problema que realmente la que me quita la manta es ella, así que no sé, ¿cuál es la solución que nos podéis dar a esto? Sí, porque él se queja de que no tiene manta y yo me quejo de que él me dice que no quiere la manta, entonces es un pequeño problema que tenemos que solucionar para que durmamos bien. De pequeño problema, nada. ¿De pequeño qué? De pequeño problema, nada. ¿Es un problema? Es un gran problema. Es O un sea, problema desde dramático. luego tienen, querida oyente, Pareja anònima. pareja, tenéis que tomar una solución ya. Tu què les proposaries? Hay camas de estas que son dos en una, ¿no? Articuladas y todo, y cada uno su manta y cada uno su colcha. Claro, allò el que m'ha dit és... S'acabó. O n'hi ha dues opcions. La primera és partir por lo sano, dos mantes, cada uno la suya, y ahí ya si tienen un problema, allí sí que no es que es culpa tuya, no es que tal. Allá cada uno con su manta. Claro, cada uno con su manta. Y si uno acabe en dos mantes, sí que culpa seua. ¿Vale? O sea, Tienes toda la razón, sí. I jo crec que l'altra opció seria una manta molt llarga. Cierto. ¿Sabes Lo he cómo? Cama de pensado. dos, que Manta de cuatro. Sí. Para que, pues, Sí. aunque te saquen, como el mago esto que va a sacar bocados de la boca. Pues yo sé de Chen que en cara se quedaría con toda la manta. Y no miro a ninguno. Bueno, pues eso, o dos mantes o una enorme. Feu lo que vulgueu. No hay Y más. si no, es que no hay pues- más, no hay más. O si no, que se separen ya directamente. Si van a discutir por una manta, vaya. Pues exacto. Si vas a Pues ya discutir Es por que una ya manta, pinta fes mal, casual. ya. Separa. Vale, pues después de eso, ¿tenemos la segunda? Sí, venga. Hola, aquí Nils desde Magnetic Island en Australia. Te quería consultar una cosa porque yo soy una persona muy enamoradiza, pero me he dado cuenta que todas las chicas de las que me enamoro o tienen novio o están prometidas. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto y cómo me podrías ayudar a cambiar esto o a conquistarlas. Bueno, Luz. Nils... Repite la pregunta, Claro, que quede Nils, clara la pregunta. Nils, colega, lo primer, tens el don de la inoportunitat.
primer, perquè sol tenen amores de persones comprometudes i segundo, per enviar un àudio enmig d'un tornado. ¿Vale? Ten cuidado, he dit que estava a Austràlia, per si no s'ha escoltat, he dit que estava a Austràlia. Que allí és molt difícil desenvolupar una relació tòxica, sobretot en les aranyes. ¿Vale? Primer consell que te dono, ten cuidado quan te sentes al vàter, mira primer, por si acaso no te salten. Això és lo primer. Del agua. Sí, perquè per allí eixen per tot arreu. Nos contava Alex Sánchez que al cotxe les aranyes mataven, no perquè te piquesen, perquè t'eixiven al salpicadero. Pero Luz, tú como experta, ¿qué recomendarías? Es que no sé si he entendido muy bien la Que situación. sempre se enamore de persones que estan o en parella o casades. Que com lo cambio o com las conquisto. Diu, perquè l'esperança és l'últim que se perd, claro que sí. No sé, es que además lo dice como si fuera una enfermedad que tiene, ¿no? Dices, solo me... O sea, no, la cosa es que, claro, estar en Australia yo creo que no conec a Nils, però està complicat el que no tingui més armes de seducció que un patxès d'Austràlia. Sí. ¿Sabes? O sea, y si no, pues mientras no te ligues a un koala, todo está bien. A favor, no te rayes. Venga. Más. Si tinguem més. Más, están a tope. Venga, fully for. A ver, la cosa es que yo hace 3 meses tuve una discusión muy heavy con mi novio y pues para ahogar las penas me fui de fiesta. Total, que ahogué tanto las penas que me dio un coma etílico y al día siguiente yo estaba ingresada en el hospital medio muerta y pues mi novio no me vino a ver, puso una excusa de mierda, encima se la puso a mi madre, no a mí, porque era mi madre la que estaba hablando con él. Y pues ahora 3 meses después me he enterado de que ese día, en lugar de venir a verme, se estaba tirando a otra. ¿Qué hago? ¿Lo perdono? ¿Lo mato? ¿Se la devuelvo? Eso es grave. Venganza, ojo por ojo y diente por diente, coma etílico por coma etílico. A muerte. ¿Tú qué? Ah, mójate. Se me mira como diciendo, mójate tú primero. Yo lo que dive, pues yo una amiga lo que dive, Jorge, que se la torne. O sea, pero que se la torne millor. ¿Sabes? O sea, que l'emborratxe, que li donen el coma etílico, que l'ingresen a l'hospital, que ella sí que vagi a veure'l a l'hospital i quan el tio estigui dormiguent, que se n'emporte al ligue i que los veigui. Que se n'emporte al ligue a l'hospital i que los veigui. I després que truque a la mare del tío i se ho conte. A ver. Videollamada. Si fa falta. Pero ahí. Yo no me he enterado al principio, ella porque Ella bebe van discutir... y por la discusión bebe. Sí. Ah. Perquè pues, va dir, pues me voy de fiesta i se'n va anar molt de festa. Sí, no, lo demás lo he entendido. Sí, el motivo por el cual va a beber no quedaba claro del todo, ¿verdad? Van discutir, pues una va acabar en coma etílico y la otra pues en otras cosas. El otro pues en otras cosas, va a acabar en otras cosas. Sí, pues que acaben también ya. No Ya. sé, no. Bueno, segunda relación rompida ya. Es que, a ver, es que tienes que estás con alguien para estar incluso mejor que contigo mismo. Entonces, Bien, si fa no, 3 mesos, o si sea, no, pues fuera. Pues sí, millor consell, la verdad. Efectivamente. Crec que tinguem la última. 6 son 5. Venga. Hola, buenas, soy Sergio Ronda desde el Teatro del Colegio Mayor Pedro Cervuna de Zaragoza. Nada, tenía una consulta y es que mi novia muchísimas veces me pregunta que si ella fuese un gusano, yo la seguiría queriendo igual. Y no sé, me parece una situación bastante tensa, bastante complicada para mí porque creo que responda lo que responda puede estar mal. Así que no sé si me podríais echar una mano con esto. Sí. Pues sí, muchas gracias. Una mano. Saludo. Adiós. Un aplauso a Sergio Ronda. Vale. Anem a comentar... Sergio Ronda es part del equipo, ¿vale? O sea, Sergio Ronda estás tú. Agafa el micro. Buenas. Lo de aprovechar la tele para hacer estas cosas, ¿qué? ¿Qué ha A ver, pasado? es que es muy complicado hablar con vosotros. Yo esto llevo meses queriéndolo preguntar, pero no he podido. ¿Y la has tenido que meter aquí? Claro, cuando he podido. Ah, bueno. No, o querías que te respondiera yo igual, también puede ser. También puede ser. Además, he visto con actitud de querer ayudarme. Y Ronda, me que te alegro. quedas sin novia, que está Luz. No, pero a ver, al revés, esta relación la voy a salvar. Toma. Gracias, Sí. gracias. O sea, es que es muy fácil. La A ver. respuesta, solo hay una respuesta. La respuesta es... Sí. Claro. Ya está. Maravilloso. Ya está, tío. Pero yo quererla, claro que sí. Pero yo no quiero tener sexo con un gusano.
quiero decir, ya ni en sueños. O sea, no te lo tenía ni que haber planteado. Porque ahora tu cabeza ya... Claro, pero es que también va cambiando de vez en cuando. El otro día me dijo si fuese un destornillador. Y claro, ya es un destornillador sí, pero un gusano no. O... Tú siempre sí. Yo siempre Claro, sí. jo el que t'anava a dir és o sempre sí o sempre no. Claro. Però no vagis canviant perquè si no això, pues crees una jerarquía extraña. Pero no hay y un siempre, ¿no? Si es que no, ya te va a dejar. Claro, pero tú la voz, tú igual la voz también como cuerpo de persona. No, pero si ella te habla, ¿me querrías? No, ¿me querrías? No, entonces ya está, fuera. Pero te como dejo. persona, y digo, como persona sí. Pero eso tú, y si no, y si algún día te vas molt apurat, tú simplemente dili, y si tú fueses un gusano, ¿me querrías a mí? Porque claro, un gusano a una persona, ¿para qué coño la vol? ¿Sabes? O sea, que es que... Esa es muy buena, ¿eh? Dónale la vuelta. Dale la vuelta y a ver qué te digo ella. Porque, Oye, pues muchísimas gracias, de verdad. pues nada, gracias a tú, Sergio. Sí, sí. Yo voy a aprender del amor. Yo tengo mucho que aprender, yo me lo voy a leer entero, te Pues digo de verdad. leed y aprended del amor, sí. Oh, sí. Sí, sí. Porque tú, claro. Dice un personaje, otro dice, o sea, tú eres mi río, no puedo poseerte sino dejarte fluir. Y eso, así funciona el amor. Pues la verdad que sí, la verdad. Está. Que Y sí. sí, es una frase muy sencilla, pero es la Menos que si te echan funciona. a Corquén en lo tío, a la hora del río, que allá Bontes ya está jodido. Sí, pero si es que llega hasta el mar. Arriba hasta el mar mal. Pues ya está, pues no tienen más consultes. Pero moltes Me ha gràcies. gustado la experiencia sí, esta. Sí, pues sí, escolta, sí, pues, sí. pues ojalá algo le hay que servir para algo. Un aplauso a Andrés Llena. Sí, sí. Gracias, Andrés. Ay. Bueno, oye, pues al final de Consultora del Amor la cosa... Mira, si algún día dejo de escribir, igual... Y bueno, ya tornando al libro, ya para ir rematándome, ¿no te da un poco de miedo o de vértigo el enfrentarte a hacer un libro sobre una colonia española con todo el revisionismo de la historia, la crítica que se fa al revisionismo de la historia a día de hoy? Un poco, no hay que ir de puntetas. No, yo vale. reflejo la situación como fue. A ver, hay que conocer la historia. Por supuesto que sí, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro, bueno, lo que pasa es que esa frase ahora se ha quedado un poco desfasada porque, aun conociendo la historia, parece que estamos Sí. empeñados en repetirla. repetirla. Eso es algo que a mí me sorprende mucho. Pero bueno, una cosa es conocer el pasado. Cada mirada al pasado es una interpretación. Seas historiador, seas escritor, es que es inevitable. Pero ¿por qué hay que cancelarlo? O sea, Ya, yo soy claro. de la teoría de aprendamos... Bueno, saquemos nuestras conclusiones y continuemos adelante. No entiendo lo de cancelar, no. Pero bueno, ahora lo que tenéis son las preguntas del público. Que las Bueno, tenéis- ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te pasa? que me muero. Hombre, Jorge, que se te llama a ti. Pobre Bernal. Ai, sí, a Bernal. Ai, sí. Ara, últimament, normalment nos hem volgut superar ja en lo de fer-li regalos xorres als invitats i ara li fem regalos de verdad. Sí. I esta vegada sol diguem regalo de verdad pues perquè ja ha estat bé. Sí, la Ja. semana pasada van tenir a los Bengala, que ya va a ser la primera vegada que va a venir Bernal, y ahora, pues ya, si quieres, pues le enseñan tens, ya, ho Andrés. has fet. ¿Le dan el regalo? A ver, Sí, Bueno, sí, antes de Menos que mal que lo acabe. tenía ya, ¿eh? Menos mal. Menos mal que te ibas. si no- Jo t'anava mirant per dir, bueno, sí, algo farem. Estaba apurado, yo digo, a ver si llego. Hola, Charran ¿qué tal? Benas, ¿qué es, Bernal? ¿Qué tal? ¿Eh? Charran Benas, ¿qué es? Hola. Hola, ¿qué tal? No, perdón, Bernal. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ver este Baixo? Bien, bien. Me ha dado tiempo. Lo que no sé cómo hacerle entrega del dibujo. Si subir y darle el dibujo. Fes un avión de paper y ya No, se no. He traído hasta marquitos. No. He traído hasta marquitos. ¿Has traído un marco? He traído marquitos y todo, hombre, para que no se lo lleve ahí en el papel. Bueno, Puerco. Yo para que lo vea la gente, acabo de dibujar en directo a... Un aplauso para él, por favor. Puya, Bernal, puya. Sí, si quieres, Puya, levántate hombre, puya. un aplauso, que siga el aplauso para Sube Bernal. arriba, para arriba. Pues sube. hay que subir. Exacto. A ver. Ay, por favor. Es fantástico. Enséñala a Ay, esa me cámara. encanta. Estaba sufriendo Me por... siento identificada totalmente. ¿Sí? Sí, ¿Te gusta? sí. Allí. Es muy linda. Lo ha hecho ahí en la mesa. En Ay, directo. sí. He de decir que yo estaba sufriendo con las gafas. Sí, Porque claro. digo que no se las ponga, por favor, que no se las ponga. Cuando ya te estaba Me haciendo el encanta. dibujo, porque claro, hubiera dependido.
Ahí te he hecho hasta el primer planeta, Lo he ¿eh? visto, ¿Y corazones no. rompidos He visto no has todo, feito? He visto todo. Oye, todo. Todo lo que me ha dado tiempo. Hay una máquina de escribir antigua que, como te he visto venir con ella... La guardo mi primera máquina de escribir, sí. Y por lo del cambio generacional que te ve antes al consultorio. Exacto, también. Oye, pues un aplauso a Me Bernal, gusta por mucho. favor. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Me gusta muchísimo. Gracias. A ver, si el que... Me siento identificada con la expresión. Si el que se ha mostrado cámara o dicho lo esté apoyado para que él pille la cámara, Que no esté se me apoyado olvide. en el sofá. Muy Te bien. voy las Me preguntas del encanta, público me ya. encanta. A ver, primera pregunta. Las Pauls, Benàs, Sargent, quan un llibre que Ragona de Castilló? Yo creo que Castillo ya está incluido en todo lo que pasó en Rosa tu piel. O sea que está Castillo ahí. Ben Saliu. Ja en Ben saliu, sí. Jo tinc una que això que ho has dit antes y sí que yo también me... Cuando traducen un libro al tailandés, te mandan una copia a casa. Sí, tengo las traducciones en casa. ¿Y qué tal? Bueno, no solo, pues me encanta localizar el nombre. El nombre, por ejemplo, en ruso es que es diferente. No, ¿Cómo no en hay- ruso? No, pues es que son símbolos que no identificas. Entonces, el como solo hay cirílico ahí. 3, digo, ahí debe poner luz. Hay 3, 1, 2, 3. Y eso, bueno, me hace gracia. Lo Sí. único que pillas. Sí, lo único. ¿Tienes huerto? Sí. ¿De qué es temporada ahora? En Benasque de nada, porque hace un frío que para qué, de verdad. A ver. Bueno, te queda... Ya está. ¿Te queda algún puerro por ahí del año pasado que ha... Y eso es que ha guardes estado- al fondo de la nevera, que si Exacto, fiques en no, periódics en la aguante. nieve, en la tierra aún. Con y los eso. libros en Benasque, esas, Pero tío. es lo peor que tiene la montaña, que llega muy tailandés. tarde todo y tienes que empezar a poner el huerto. Mira, es un problema y os lo voy a contar. Por favor, Sí, Ruth. Foli. Cuando ya, por ejemplo, en Monzón, pues están los huertos muy bien y tú quieres comprar planta para plantar en Benasque, pues a veces no encuentras la planta que quieres porque ya está plantada en la tierra baja. Vamos con retraso. Sí que les Claro, cuesta por lo ejemplo, de... las patatas. Estás ahí diciendo, por favor, que no me quede sin patatas para sembrar. Sí que cuando O le plantan... encargas, hay un tráfico de patatas, y entonces llamas, por favor, guárdame. Medio Guárdame saco patatas. como sea, ¿no? Ya llegan grilladas, pero llegan. Sí. Grilladas, buena también. ¿Eso Sí. en castellano también? No sé, es que a veces yo digo Yo- cosas, no hay vegadas yo que digo son cosas, cosas- y si no ponen cara de extrañeza, Pues sí, para adelante. para adelante. Dice, claro, aquí Chusto Charrandillo dice, ¿qué palabra descartarías del diccionario y qué palabra resaltarías del diccionario? ¿Pero de cuál? ¿Del benasqués? Del benasqués. Yo qué sé, no lo sé, no te sé decir. ¿Y de, Pues, y ¿para qué de la dices del lengua, benasqués? de la lengua española? Pues que no sé, porque hay que quitar una... a ver, si quitamos una palabra, quitamos un significado. Entonces, ¿cómo nos referiríamos a eso? Nada, no podemos quitar nada. Yo quitaría petricor. ¿Pero por qué? Hostia, qué pesados la chena en Instagram, petricor. Ah, el olor a la lluvia. Ah, ¿no te gusta esa No palabra? me agrada el postureo de Instagram de esto que meten una palabra y meten una frase. Es como si tú metes ixuplidá. Oh, olvídate de las cosas. Esforigá. Pues me estás dando ideas, ¿eh? Igual no se me Claro, había yo te ocurrido estoy- de es que poner estoy- una estoy- palabra en benasqués cada día en mi Instagram. No sé, yo no quitaría eso, que lo hagan los de la Real Academia de la Lengua, que para eso están, para entretenernos con sus decisiones. Exacto. Solo con acento. Hombre, el solo con acento. Dime 2 nombres de mujer que lleven tilde. María. Gracias, Carmen. Inés. Bueno, yo ¡Gracias, público! No, yo iba a decir... Salvarme la vida donde lo fa ha tiempo. hecho bien, lo ha hecho bien. Matilde y Clotilde, ¿no? Por ejemplo. Matilde, lleva tilde. ¡Qué filóloga! Yo estaba flipando. Habla que... No, vale. Ole. Y ya para rematar dicen asignatura que más odiaba en el colegio, sabor de fruta de Aragón favorita, pueblo que menos le gusta del Valle, cuál es su folclórica favorita, libro imprescindible para la primavera. Eso es mucho todo, te digo, no sé, las matemáticas no las acababa de entender yo. Vale, fruta favorita de Aragón, fruta de Aragón de... Las cerezas de Monzón de toda la vida. Vale, pero las frutas de Aragón de estos, frutas de Aragón de estas que Ay, están me ha dicho asquerosas. frutas de Aragón, Perfecto, las cerezas de cereza Monzón. A ver, hay truco con lo de frutas. El yuga que menos te agrada del Laval de Benás. A ver, no hay Son nada. todos preciosos. Exacto, es que vaya pregunta. Sí, no. ¿Cuál es la tuya folclórica favorita? ¿Folclórica? Folclórica. Pues me gustaba la Piquer, la Piquer, la Vale. madre. Y libro imprescindible para la primavera. Lejos de Luisiana. Perfecto. Por favor.
porque ahora yo también lejos de Luisiana, de verdad. sí. Te pasaré una review, te diré esta lengua inca, ¿cómo iban aquellos? Kaskaskia. Los Cascai, exacto. No, sí, pero los Kaskaskia, y ya te diré qué tal. Y, oye, muchas gracias por venir, Luz. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un aplauso a Luz Gabás, por favor. Gracias. Y bueno, pues ya, marcha espera aquí. Y no te olvides de lo de Bernat, y del impuesto de Dan el Marco. Así que un aplauso para ella, por favor. Gracias. Ha estado muy bien. Lo enmarcaré. El porrón. Sí, que venga bueno. Y bueno, ninos, pues això ha sigut tot. Gràcies a tots per venir, en especial a los de Monzón. De verdad, gracias a todos. Que veiga ben el día, que veiga ben. Y esto ha sido Escampar a Boira! Bye, bye.